Estoy muy contenta de que esto esté sucediendo en nuestra casa. Estoy muy contenta de que me hayan dado el honor de moderar esta última mesa, así que también igual muy contenta y agradecida por estar, por invitarme. Disfruté muchísimo todo el día de hoy y las actividades que pude seguir haciendo. Me toca entonces coordinar esta mesa que tiene por nombre Ida y Vuelta, Vivencias de la Migración Argentina a Venezuela del siglo XX. Hay 3 invitadas que voy a leer brevemente sus presentaciones, sus breves historias. No se ven, pequeñas historias de su vida de ida y vuelta, precisamente, y dar lugar a una conversación que no sé muy bien cómo vamos a hacer. Nos vamos a tratar de conversar, porque de eso se trata, no son ponencias, sino intervenciones, conversaciones. Si no nos demoramos mucho, vamos a tratar de que también conversemos todos los que estamos acá. Una sola cosita en relación a la mesa, que, bueno, yo he trabajado a veces más sustancialmente, otras más lateralmente, sobre los desplazamientos, las migraciones, los exilios, los autoexilios, las diásporas, a lo largo del siglo XX, que ha de alguna manera configurado una cartografía y una geografía particular de América Latina en esos desplazamientos, ¿no? Uno puede pensar ya desde principios de siglo del modo en que esas movilidades, a veces, muchas veces no queridas, otras veces sí, ¿no? Han permitido de alguna manera a muchos latinoamericanos devenir latinoamericanos. ¿Qué quiero decir? A veces América Latina es como una especie de rótulo que engloba realidad, realidades, geografías, culturas muy diferentes y a veces muy desconocidas. Alguien dijo acá en otra mesa, es más fácil volar a Miami que no, y pienso que eso se repite, es más fácil mandar libros a Europa que quizás mandar a Paraguay o a Perú, y de alguna manera esos desplazamientos que han sido transatlánticos pero han sido también dentro del espacio latinoamericano y caribeño han permitido a muchos y a muchas conocer desde otro lugar, devenir latinoamericano para muchos argentinos, ¿no? Recuerdo en el caso del exilio mexicano que muchos de los testimonios es, bueno, solo conocí América Latina cuando salí de la Argentina, cuando vi desde la distancia, ¿no? Entonces me apasiona la idea de pensar, ¿no? de qué mapas construyen los desplazamientos y qué tipo de contacto, de nueva subjetividad, de nuevo conocimiento sobre nosotros mismos eso nos puede ofrecer. Así que iba a decir otra cosa más, pero hablo mucho y no voy entonces a presentar a quienes están aquí en la mesa por orden de aparición de la listita que me mandaron. Entonces voy a empezar con Blas Eloy Martínez. Blas nació en Buenos Aires en 1972, es hijo de Tomás Eloy Martínez, cineasta, estudió ciencia política, estudió medios en New York, hizo series y películas, fundó escuelas y modernizó edificios públicos. O sea, no se privó de tan joven, ¿no? Y mucho antes de eso, como él mismo tuvo la generosidad de contarme, se tuvo que exiliar en Venezuela cuando tenía 2 años, porque a su papá no perseguía lo que entonces se conoció, ¿no? como la AAA, que era un grupo parapolicial previo a la dictadura, ¿no? El golpe de 1976. Después tenemos a
alguien que ya ha sido presentada, Blanca Streponi, que estuvo en la mesa anterior, que tiene mucha relación con esta, porque los libros, digamos, cumplieron, ¿no?, una función muy importante, los libros, las revistas, los impresos, en esos mapas culturales del desplazamiento a lo largo del siglo XX. Blanca es escritora, editora, colegista, vivió más de 3 décadas en Venezuela, ha publicado más de 15 libros, entre ellos Crónicas Budistas de 2016, Diarios de John Robertson en 2015 y otros, y bueno, se ve cortito porque ha hecho muchas más cosas y ha ganado muchos premios, y lo vamos a sintetizar. Y por último, Mori Ponsonby, pero no sabemos cómo era. Ah, bien. Mori nació en Buenos Aires, es escritora argentina, venezolana o al revés. Autora de novelas y poemarios, ganadora del Premio Nacional de Iniciación de la Secretaría de Cultura de la Nación, del Premio de Diputación de Cáceres y el premio... Yo estoy leyendo, y el premio de novela Letra Sur, además tuve el gusto de ir a ver una obra de teatro escrita por ella, me pareció maravilloso. Esto lo digo. Así que bueno, vamos a arrancar la conversación por quien quiera iniciarla. Se trata, ¿no?, de pensar el camino inverso, quizá, de lo que hemos venido compartiendo a lo largo de estos días, que es el camino de quienes desde la Argentina debieron moverse hacia otros países, entre ellos Venezuela, que fue el lugar donde muchos argentinos durante la dictadura militar, perseguidos, acosados, encontraron una casa. Para muchos de ellos, escritores intelectuales, algunos escritores intelectuales y militantes, ¿no?, las universidades venezolanas, las empresas culturales venezolanas fueron un lugar desde donde poder reconstruir una vida nueva, distinta, dura, pero al mismo tiempo con posibilidades que quizás en este propio país en este momento no se les hubiera ocurrido. Eso también, el desplazamiento nos da la posibilidad de pensar, ¿no?, otras cosas. Entonces, lo que se me ocurre preguntar, para empezar, cada uno de ustedes salió del país en distintos momentos de la vida, algunos muy chiquitos, otros más grandes, y bueno, no sé quién quiere comenzar diciendo que supone, hay un lugar, ¿no?, de la memoria y del recuerdo, del irse, del desplazamiento, del salir, del cruzar, que quizás para quienes lo hicieron desde muy chiquitos es más borroso, pero forma parte de un ejercicio de reconstrucción que quizás estén haciendo, ¿no? No sé. La experiencia del irse. Y en algunos casos la experiencia del volver, irse y volver, ir y volver, ¿no? Como se llama la mesa, ida y vuelta. Así que no sé quién quiere empezar contando algo o diciendo lo que tenga ganas y no respondiendo a mi pregunta. Ya que nos miramos, yo la verdad es que no me acuerdo la ida, porque era muy chiquita. Nos fuimos cuando yo tenía 1 año, primero a Perú, donde viví 7, y después llegué a Venezuela. De eso sí me acuerdo. Así que de la partida no puedo hablar porque no me acuerdo cómo fue. Sí sé que me sentí muy reconocida, no sé si muy reconocida, no, muy identificada con la editora de Goma, que no sé si está por ahí, cuando dijo que ella nunca se sintió, o sea, que se sentía como un poco rara en todas partes, porque yo llegué a Venezuela de niña, pero en mi casa mis padres se seguían sintiendo argentinos.
Entonces, digamos, mamá tardó años en empezar a comprar parchitas, guayabas, todas esas frutas tropicales, porque como ella no las conocía, entonces mi mamá seguía haciendo milanesas. A mí me mandaban milanesas al colegio, bocadillos de espinaca, bueno, cosas argentinas. Pues no, me acuerdo, en Venezuela no hay sándwiches de miga, entonces mi mamá compraba allá se llama pan cuadrado, aquí pan de molde, le cortaba los bordes y lo rebanaba por la mitad. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! Claro, bueno, soy hija única y entonces, bueno, y entonces a mi mamá siempre le pareció que yo no comía. Bueno, a mí me llevaron al psiquiatra a los 4 años, que yo puedo decir que, o sea, como para mandarme la parte de que siempre fui loca, pero no, o sea, el problema es porque yo sí comía. Entonces, bueno, mi mamá tenía ese trauma. Y quién sabe, pobrecita, que le habrá pasado de chiquita. Entonces, claro, el colegio, imagínense, mi lonchera era milanesas un día, al día siguiente sándwiches de miga. Entonces, claro, o sea, yo hablaba como me escuchan que hablo, pero en mi casa se comía milanesas y entonces sándwichitos de miga, y todos los domingos había asado. Y entonces, asado no el asado, lo que en Venezuela llaman asado, sino lo que se llama asado acá. Y entonces venían los amigos venezolanos. Bueno, los primeros amigos de mis padres fueron argentinos en Venezuela. Entonces yo era amiga de las hijitas de los amigos argentinos de mi papá y de mi mamá, y con el correr de los años fueron teniendo amigos venezolanos. Entonces los amigos venezolanos venían a los asados de los domingos, que era como el asado que hacía David, ¿no? Que por cierto, me estoy yendo por las ramas, pero después de que yo me vine a vivir a Argentina, vinieron mis padres, mamá ya murió, y mi papá, el domingo pasado, mi papá ahora tiene 89, y el domingo pasado hizo asado, que tenía meses que no hacía, y sin embargo, cada vez que hace asado, que hace como cada 3 meses, me dice, yo creo que este va a ser el último. Pero tiene mínimo 8 años diciéndome lo mismo. Entonces me dice, disfrútalo porque yo no vuelvo a hacer asado. Y la verdad es que yo no sé de qué se queja, porque yo llego antes, o sea, lo ayudo a poner el carbón, a prender. Entonces no sé por qué dice, creo que este es el último. Termina agotado, según él, yo no lo veo agotado. Entonces yo no me acuerdo la ida, sí me acuerdo el regreso acá. Yo venía llegué perfecto, porque llegué en el 2000, justo. Muy buen timing. Súper buen timing. ¿Y cómo se llama? Bueno, me acuerdo, yo venía siempre en vacaciones, veníamos casi todos los años porque mis abuelos, o sea, las madres de, bueno, obvio lo que son las abuelas, ¿no? Estaban acá. Y entonces a mí me fascinaba la calle Corrientes, la cantidad de librerías, de editoriales, los periódicos, diarios de poesía, hablar de poesía. O sea, todo eso me parecía maravilloso, que Caracas era mucho más pueblerina y, digamos, como, bueno, también es un país que sigue teniendo menos habitantes y había menos librerías de literatura. Yo siempre leí un montón, entonces me encantaba y pensé que viniendo aquí iba a tener a mí, yo era, digamos, madre soltera, ¿no? Para decirlo un resumen. Y entonces yo pensé que aquí mis primos, con quienes nunca había compartido, salvo en esas cortísimas vacaciones, me iban a ayudar con mi hijo, y que yo iba aquí, iba a tener una familia y que no sé qué, porque ya de Venezuela, o sea, no se veía venir lo que vino después, pero ya había empezado un cierto éxodo. Entonces, bueno, yo pensé que aquí tenía familia, pero bueno, al final resultó que nadie me dio bola y entonces llegué aquí y en realidad, o sea, el exilio mío fue venir acá, en realidad. Que llegué también, como dijo no sé quién de una de las mesas anteriores, que a él lo transportaron así y apareció acá. Bueno, así yo aparecí con mi hijito y no tenía ni idea, o sea, no sabía nada de lo que era este país. Así que, no sé si respondí tu pregunta, pero fue lo que salió. Pero no importa. Okay. Blanca, Blas. Bueno, voy a contar una anécdota.
porque al final todo termina muy enrarecido y bueno, ¿qué se hace? Es lo que hay. Cuando lo que yo llamo mi segunda etapa argentina, que yo regresé después de 34 años en Venezuela, regresé en el año 2011, bueno, yo tenía que arreglar compré un departamento y lo tenía que arreglar. Entonces, no sé, seguí el consejo de un amigo y contraté a un señor que hacía todo, y bueno, y eso fue eterno, pero él lo iba haciendo y él me decía lo que necesitaba para los arreglos. Entonces yo iba a la ferretería, que estaba a la vuelta, y yo no sé por qué, a mí se me olvidó cómo se llamaban las cosas aquí. Yo tenía los nombres venezolanos. Y bueno, era muy gracioso. Ellos estaban esperando que yo fuera, porque yo me acuerdo que le dije, no, ¿sabes que necesito unos pies de amigo? ¿Qué? Le dice. Y un pie de amigo, ¿eso qué va? Ese triángulo. Ah, una ménsula. Sí, una ménsula. Bueno, y así con un montón de cosas. Dígame las extensiones que se llaman zapatillas. Yo no sé, no estaba grabado en mi mente la zapatilla. Bueno, así que yo empecé un blog, que ahora lo tengo abandonado, pero ese fue una de las entradas que me gustaron, que era un glosario. Glosario para venezolanos en Argentina. Entonces estaba todo mi glosario de, por ejemplo, ramplum, tarugo, pie de amigo, ménsula, zapatilla, extensión, y así con una lista bastante larga. ¿Eso por qué lo digo? Bueno, alguien también lo señaló en una mesa, que claro, hablamos el mismo idioma y no, sí y no. Entonces, a mí para esa situación de extrañeza lingüística y de extrañeza en general, no me parece malo para un escritor. Me parece que es una situación interesante. Para la persona no tan buena, pero para el escritor sí. Porque está bien mantenerse un poquito distanciado de las cosas y que uno conserve un poquito de extrañeza, tratar de conservar las perspectivas, ser un poquito dron, ¿no? Con las cosas. Me parece que eso es bueno para que uno pueda observar con más profundidad las cosas y tiene más oportunidades de reflexionar. Bueno, esa era. Ser un poquito de ron, me encantó. A ver, yo me fui muy chico. En mi caso no hubo desplazamiento, hubo como exilio, que fue como más una ruptura. El desplazamiento siempre me da la sensación de que hay un movimiento más suave. A mí, todo lo que voy a contar puede ser verídico o no, porque como no lo viví... Hablamos de memoria. Sí, y de hecho estoy escribiendo sobre eso. Estoy acá porque Gabriel leyó algunas cosas, pero lo que estoy haciendo es un poco reconstruir lo que me dijeron y algunas cosas que creo recordar. Pero bueno, en principio a mi padre era un periodista y un escritor bastante importante en la Argentina, y había tenido una entrevista con Perón, había tenido una disputa ahí en esa entrevista con Laparrega, que era el secretario privado de Perón, que después devino en la persona más poderosa de la Argentina, que aparte era un tipo mesiánico, le decían el grupo básicamente, que fue el que quería traspasar el espíritu de Evita a Isabel Perón, a la nueva mujer de Perón. Bueno, una historia bastante fabulosa como muchas de las Argentinas. Laparrega le declara básicamente la guerra a mi padre y a muchos otros periodistas e intelectuales, y los amenaza de muerte, bombas, etc. Estoy con mi hermana, no sé, en una situación en el garage, y a mí me ponen un revólver en la cabeza, en brazos de mi hermana, y a mi hermana le dicen, con el revólver sobre mi cabeza, que tenemos 48 horas para abandonar el país. Así que mi padre directamente ahí, Timerman, que era otro periodista importante, le consigue unas entrevistas en Cannes, se cubrió justo en el Festival de Cannes, y lo manda a cubrir, y nosotros empezamos a deambular
departamentos hasta que finalmente encontramos una salida. Mi padre decide, y ahora estoy un poco reconstruyendo eso, investigando por qué decidimos ir a Venezuela. Siempre fue mi gran pregunta, ¿por qué Venezuela y no México o España o Francia, que eran lugares de hecho más concurridos en cuanto a exilio en esa época? Pero bueno, hay como una versión de que en realidad mi padre vio como que Francia era muy decadente y España lo mismo, entonces eligió Venezuela. La versión para mí es que en Venezuela es donde encuentra trabajo, a instancias de García Márquez, probablemente, o casi seguro en realidad. Así que ahí fuimos, paramos obviamente en un hotel. Una anécdota que bueno, mi padre la ha contado, que por ahí a mí me pinta muy cariñosamente Venezuela, es que mi padre consigue trabajo efectivamente en el diario, creo que en el Nacional. Y se va, sí, porque después él funda, exacto, el primero fue el Nacional. Bueno, cuestión que entra a trabajar en el Nacional, a los pocos días que ellos se lo llevan a rever los venezolanos. A una mesa, beben, se vuelven íntimos en esa mesa. Le dije, tú tienes que dejar el Nacional y irte, no me acuerdo dónde, a venir a trabajar con nosotros a otro diario. Que es mucho mejor que el Nacional, olvidate, te pagan una miseria, dejarlo ya. El padre obviamente va al otro día, renuncia al Nacional y se presenta en su nuevo trabajo. Se presenta en su nuevo trabajo. Cuando se presenta en su nuevo trabajo, nadie sabía ni quién era ese señor, ni que era un loco, que había ni siquiera, incluyendo los que habían tomado con él y habían propuesto el trabajo. Bueno, cuestión que tuvo que volver de rodillas a pedir. Pero bueno, eso un poco pinta lo que a mí más me gustaba yo viví de Caracas, ahora voy a hablar brevemente del periplo en Caracas, pero me parece que yo lo que recuerdo de Caracas es ese caos vivo, ese caos constantemente vivo y alegre, peligroso, pero con baile, donde nos daban de postre helado con whisky. Eso para mí, esa mezcla era Caracas. Yo en Caracas tengo muy pocos recuerdos de la primera etapa en realidad, porque después empiezo a tener recuerdos más. Yo me fui a los 2 años, pero después hice la primaria o los primeros años de la primaria, y después cuando mis padres se divorcian yo vuelvo a la Argentina, pero sigo yendo a Caracas a visitar a mi padre, que se queda hasta el 83-84, cuando después se va a Estados Unidos. Y bueno, tengo como una relación muy ambivalente, tan ambivalente que esto es lo más cerca que estoy de haber vuelto a la escena del crimen, porque nunca volví a Venezuela después de que mi padre se fuera. Yo viví en Venezuela, aprendí a ver el himno venezolano mucho antes obviamente, por mi sangre corre Leche Carabobo, y mi primera instancia y sabor a algo parecido al helado fue el raspado. Entonces, uno de los grandes recuerdos que yo tengo es el del sonido del camión. Sí. El sonido uno de los sonidos más felices de mi vida, ¿no? El sonido de la música del camión acercándose. ¿Qué camión? El raspado. Que corría yo la vereda a comprarme un raspado. Que era un helado con jarabe, básicamente. Una cosa de helado picado con jarabe. Granita. Como un helado de palito, ¿no? No, un granizado. Exacto. Era hielo que ponían ahí, no sé, por ahí ustedes conocen mucho más. Yo no recuerdo como hielo que le metían jarabe y era espectacular. Y leche condensada. Era la simpleza pero al mismo tiempo mis padres me intentaron, yo no sé si estuvo bien eso, me intentaron integrar, nos metieron en la escuela panamericana, que era una escuela de exiliados. O sea, yo por un
un lado tenía amigos venezolanos, pero tenía muchos amigos de diferentes partes del mundo que habían caído en Venezuela. Entonces, una instancia donde creo que terminé siendo un puro exiliado, donde no era ni de un lado ni del otro. Y sigo siendo, yo digo que vivo con un paréntesis. A mí el exilio me marcó en el sentido que me legó una forma de vivir. Y esa forma de vivir es entre paréntesis. Yo no proyecto demasiado ni hacia adelante ni hacia atrás. De hecho, me pasa ahora que estoy escribiendo, tuve que armar un prólogo para la tesis, y escribí esta sensación que tengo y que me di cuenta escribiendo el prólogo, que siento que nada de lo que escribo es mío, como si yo no hubiera escrito eso. Y me ha pasado con las películas, me pasa que nada de lo que hago es realmente mío, como si yo no existiera. Y esa sensación me llevó el exilio un poco, no necesariamente Venezuela, sino el asunto de ir a Venezuela y volver y sentir que tampoco, cuando yo llegué, tenía que dejar de ser venezolano, pero tampoco me sentía argentino. Y eso me acompañó, creo que tuvo mucho que ver tampoco que no podía hablar del exilio cuando volví, ¿no? No podía decir dónde había estado, porque cuando yo volví en el 80, todavía estábamos en el 80 y pico, todavía estábamos en plena dictadura militar. Entonces esa instancia donde uno no termina de regresar y explicar dónde estuvo y no termina de afianzarse, y toda la gente, los chicos, volví acá a la escuela y me escuchaban raro, hablaba raro, tomaba el colectivo y decía, ¿de dónde soy? No soy así. ¿De dónde soy? No puede ser de Venezuela porque, bueno, nada, eso creo que construyó mi exilio. Fascinante. Ahora estás haciendo tu tesis sobre este tema. Desgraciadamente, cuando te preguntan en la maestría de escritura creativa que tenés que hacer una tesis, y María Negroni, que es la directora de la maestría, que es una persona increíble, su primera frase fue: uno trae a la vida 2 o 3 temas que es con los que trabaja durante toda su vida. Y lo primero que se me ocurrió fue el exilio, porque yo venía justo de hacer una película que se llamaba Entre Perón y mi padre, que trabajaba sobre el exilio de Perón, el exilio de mi padre y mi exilio un poco para unirnos. Entonces dije, bueno, es el exilio. Entonces me quedé atrapado en ese tema durante toda mi maestría, hace 2 años que quedé ahí atrapado nuevamente en el exilio. Nunca puedo salir del exilio. Entre paréntesis. Vivo entre paréntesis. Ese sí es uno de los temas que atraviesan la vida una vez que uno lo vive. Es uno de esos 2 o 3 temas. Bueno, yo no lo llamaría, no, para mí no es uno de mis temas, pero sí estoy de acuerdo con lo que le dijo María Negroni, que uno tiene 2 o 3 temas en la vida acerca de los cuales da vuelta todo, ¿no? Sí. Y yo creo que habiendo vivido, no sé si lo que habiendo vivido tantos años afuera, es muy difícil sentir que uno, o sea, como yo también viví en Venezuela 30 años, o sea, pero además hice casi toda la primaria ya, toda la secundaria, la universidad, la maestría, nació mi hijo, me divorcié, o sea, ¿cómo no voy a ser de allá? Es imposible. Y a mí es gracioso porque a mí los acentos se me pegan rapidísimo. Yo, por ejemplo, si voy a Chile, al día siguiente empiezo a hablar un poco como chilena, y si voy a Perú, bueno, ya viví en Perú, pero digamos, y nunca se me pegó hablar argentina. O sea, yo pienso que hay algo inconsciente de a mí esta identidad no me la quitan, creo yo, qué sé yo. Yo cuando hablo de Mori le digo, no, ella es argentina, pero lo más caraqueño que te puedas imaginar. Cuando voy a Venezuela me dicen, bueno, parece chavista. ¿Por qué? Bueno, porque hablo o sea, cuando llego es como que se me exacerba. Entonces, o sea, es como que hablo bien de pueblo, pues, no sé, qué sé yo, no sé por qué, pero hace mucho que no voy, pero me lo han dicho alguna vez. Sí, bueno, lo de los acentos es, o sea, la importancia del acento es cómo te perciben los demás. En mi caso,
ningún venezolano tiene duda de que yo no soy venezolana. O sea, todos los venezolanos saben, hablando un ratito conmigo, que yo soy argentina. Y aquí los argentinos preguntan, ¿y usted de dónde es? Bueno, creo que es un buen resumen, porque ahí queda en un between, en unos paréntesis. Bueno, la verdad es que a mí no me molesta. Y no sé tampoco si es un tema para mí, para mi literatura. Lo que yo escribo, creo que no. No sé. No me interesa particularmente estudiar el asunto, ni nada. Lo escucho y además lo vivo porque muchos de mis amigos han migrado, ¿no? Pero no sé, no ocupa mucho de mi pensamiento. Es un tema que tiene cada vez más vigencia en el mundo, ¿no? En este momento, sobre todo, que no sé si... a veces me gustaría ser historiadora, porque creo que vivimos el presente con poca perspectiva y creemos que esto nunca había sucedido. Y yo me imagino que sí, que siempre ha habido grandes migraciones. Pero bueno, como estamos vivos ahora, nos parece que ahora es. Pero bueno, en todo caso, en mi término de vida, creo que en este momento el tema de la migración tiene un peso como no ha tenido antes, digamos, en el siglo pasado y lo que va de en el mundo. Yo pienso que es como dice Blanca, que es una cosa de la... No lo dijiste con estas palabras, pero es como lo entiendo yo, como algo de la historia de la humanidad o del ser humano, ¿no? O sea, mis abuelos eran rusos, de Rusia se vinieron a Argentina, Rusia o Ucrania, es gracioso porque ni se sabe de dónde era ese, en realidad el pasaporte se lo dieron en Polonia porque pasaron por Polonia para poder irse y no se sabe, o sea, era Kiev, que en una época fue ruso, en otra época fue ucraniano, llegaron a Argentina, en Argentina nació mi papá se fue de Argentina a Venezuela, digamos, y de Venezuela su hija volvió para acá, mi hijo nació en Venezuela, vino acá y ahora vive en Japón. O sea, es como que uno piensa que en la vida de uno fue tan importante y me parece que es la historia humana, ¿no? Una historia de migraciones y de paréntesis. Me gustó a mí también lo de Sí, yo veo con gran fascinación a esas personas que siempre han vivido en el mismo lugar y sus familias también, ¿no? Es el caso de mi amiga Yolanda Pantin, que tiene toda su familia, no sé, cientos de años que son venezolanos. Y es la historia de nuestra amistad está llena de cosas graciosas, porque yo o sea, me acuerdo cuando fui a casa de Yolanda la primera vez, veo un cuadro, una foto de los zares de Rusia. Y dije, oye, qué raro esto, porque me interesan esas historias, ¿no? Bueno, porque nada, somos personas con historias muy distintas y, como digo, siempre me ha fascinado esas personas que las hay, no vayamos a creer que no las hay muchas, que tienen una historia prolongada en el mismo lugar, con unas raíces muy fuertes y con una identidad muy fuerte. No es mi caso, yo tampoco tengo una identidad muy fuerte y tampoco me interesa. Porque tal vez eso hace también que uno sea más, que la gente sea más cerrada, ¿no? Si nunca qué sé yo. La verdad es que no sé, porque es interesante también tener una identidad fuerte, me parece. Yo lo miro con mucho, sí, con mucho interés, casi fascinada, porque no sé lo que es eso para mí. Para entrar en la anécdota que mencionabas tú de la reunión y qué sé yo, cuando mis padres volvieron a Argentina, mi papá va a jugar golf con unos amigos y no sé qué, y entonces me dice, ¿tú sabes lo que toman después de jugar? Té. Y allá era, o sea, whisky o ron desde las 10:30 de la mañana a 11 que terminaban de jugar hasta la noche que llegaba mi papá a la casa, ¿no?
Si querés decir. No, voy a hacer una pregunta y por ahí tenemos un tiempito para conversar entre todos, ¿no? Para si alguien quiere intervenir, preguntar, comentar, para hacerlo como más expansivo. Algunas cuestiones que se mencionaron, ¿no? En relación a el irse, el desplazarse, el exiliarse, la experiencia diaspórica, podríamos decir, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de las redes y de las comunidades. Tiene que ver con una primera cuestión. Una segunda cuestión, la lengua, que me pareció súper interesante, eso que uno puede estar también lost in translation en el mismo idioma, ¿no? La necesidad de traducir la experiencia, un glosario es como una traducción, una necesidad de traducir que tiene siempre de algún modo, me parece, la escritura o la creación o el arte como un medio. Más allá de que no se tematice la cuestión específica, ¿no? Pensando en la mesa anterior, y a lo largo, si uno lo piensa también a lo largo del siglo XX, ¿no? Las experiencias del exilio han dado lugar, ¿no? A experiencias culturales fuertes, a revistas, a editoriales, a publicaciones, a grupos, a movimientos, ¿no? Que han encontrado en la palabra impresa o en expresiones artísticas un modo de transitar ese suspenso, ese entre paréntesis, ¿no? Y la otra cuestión que me pareció interesantísima y que por ahí podríamos pensar es la cuestión de cómo se construye la memoria, ¿no? Y a mí me parece como, de algún modo, en los tres apareció, no cuestiones relacionadas a una identidad o a lo que uno cree que es una identidad como algo no fijo, organizado, como estructurado, sino a pequeñas cosas que construyen una identidad, la comida, los olores, los ruidos, los paisajes, ¿no? los acentos, y eso me parece como algo que invita, ¿no? Como a pensar en qué subjetividades se construyen a partir, ¿no? de ese desgarramiento, de ese colocar en otro lado, de ese ir y volver, de ese ida y vuelta, de ese entre paréntesis, que de algún modo me parece fascinante y me emociona pensar, porque es algo así como la infancia, ¿no? Uno cuando piensa en la infancia piensa en eso, ¿no? En los olores, en la comida, ¿no? Y de alguna manera lo relaciono, ¿no? Como infancia y exilio también un poco en ese sentido, ¿no? De construir una memoria y cómo se reconstruye la memoria sobre eso. Bueno, no es una pregunta, pero es como un dictador para pensar las cosas que ustedes me contaron. Si quieren podemos abrir y conversar entre todos si tienen ganas, ya que cerramos con esta mesa. No tuvimos mucho tiempo de charlar en las otras instancias, podemos abrir, si no seguimos charlando nosotros. ¿Alguien quiere? Sí, adelante. Hay varias manos levantadas. Bueno, yo les quería preguntar qué cosas de Venezuela les quedaron así, costumbres, porque a veces cuando se piensa en identidad, qué sé yo, en Venezuela comemos arepa, en Argentina tomamos mate, y al final hay gente a la que se le mezclan ambas cosas. Quería saber si a ustedes les ha pasado o cómo lo ven. Vamos a hacer una cosa, juntamos 2 o 3 preguntitas y después respondemos, porque si no por ahí nos copamos con una sola pregunta y también se queda sin responder. Así que había 2 manos levantadas más allá o allá. Bueno, yo no voy a hacer una pregunta, voy a hacer una reflexión. Sí, porque en realidad las 3 exposiciones han sido muy interesantes, muy llenas nos inspiran realmente. Y además de eso nos hacen mirarnos a nosotros mismos en nuestra condición de migrantes acá en Argentina. Pero la reflexión va en relación a una persona que conocí en Maracaibo, Estado Zulia,
profesor de ideas políticas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que es José Sajón. Muchos de ustedes deben haberlo conocido porque es un filósofo reconocido en Argentina y reconocido en Venezuela, un erudito, un traductor, politólogo. Pero lo que quería reflexionar era que cada vez que yo veía al profesor frente a un alumnado en una maestría que él creó en ciencia política en la universidad, siempre me preguntaba, porque sabíamos que era un exiliado, había salido por razones de la dictadura en Argentina y era un hombre con un pensamiento muy radical, con una formación marxista, y realmente para nosotros en la Universidad del Zulia la presencia de José Sajón constituyó pues realmente una posibilidad de ver en otro individuo, en otra persona, en un intelectual de la talla de José Sajón, como esa posibilidad de comunicación, ¿verdad? De tratar de ver en el otro, porque él era una persona muy discreta, muy discreta. Evitaba siempre la primera persona. Muy respetuoso, introvertido, es decir, no tenía las características de un argentino. Y no me refiero a que no haya sido respetuoso, no me refiero a eso, sino a lo introvertido, a esa persona que, bueno, uno reconoce a los argentinos por eso, ¿no? Y más en el caso aquí en la ciudad. Pero ese profesor nos dejó una impronta, una huella que no se borra. Entonces lo quería decir porque creo que es como un homenaje a ese profesor que vivió por casi una década en Venezuela y luego volvió a la Argentina. Pero dejó creada una maestría en ciencia política, dejó libros publicados en Venezuela y creo que es un legado que nosotros además recibimos con mucho agrado, con mucho respeto. Y bueno, eso lo quería decir aquí en este contexto porque me veo a mí misma acá. Yo llegué con una impulsiva. Traté de vincularme con la academia aquí en Argentina, en Flaxo, iba a todos los talleres, las actividades con la Universidad de Buenos Aires, en el doctorado de Ciencia Política, también en Flaxo, etc. Fui a eventos en la Universidad de Lanús también. Pero bueno, quiero decir algo que alguien dijo ayer en una exposición, que nuestra, yo no lo llamaría una identidad, lo llamaría hasta cierto punto la posibilidad de creernos en un lugar y que nuestro pensamiento y nuestra condición en ese lugar tenga una simbología, tenga una presencia. Entonces, bueno, esa era la reflexión que quería ofrecer en este grupo y gracias porque ha sido un encuentro realmente interesante, para mí espiritual, orientador. Yo todavía no soy de esta tribu, porque apenas los voy conociendo, a Gabriel y al resto de los compañeros apenas conociendo. Pero ayer en uno de los expositores dijo que él, a pesar de tantos años que podrá haber tenido aquí en Argentina, él se sentía cada vez más venezolano. Y así creo que nos sentimos todos nosotros. Así que muchas gracias por este espacio. Gracias a vos. Me llamó la atención el impacto de lo que señaló Tomás Martínez, de la pistola. Y quise venir porque él guarda ese recuerdo. No sé, no dijo qué edad tenía en ese momento, pero hay un contraste, ¿no? Que lo quiero transmitir y incluso esa inquietud transmitírsela a él, y seguramente
padre, ¿no? Que aunque no está vivo, que puede realizar ese impacto. Esa posibilidad de regreso. Porque a mí me pasó, y ahí el contraste, que yo vine acá en este segundo momento para publicar un libro, una novela, y después irme nuevamente a Venezuela. Pero la situación política y mucha gente me aconsejó por el conocimiento que me tienen: no vayas, porque al ir, y si es de Argentina, te van a poner preso. Entonces, no me quedó más remedio que quedar. Eso no quiere decir, para dejarlo claro, que no hay hospitalidad de parte de este ambiente. Pero quería señalar ese contraste con Margot. Cerramos con tu pregunta y vamos a... Ayer cuando terminaron los 4 escritores hablando, decían que su escritura se situaba siempre en Venezuela. O sea, que ellos no podían dejar de que Venezuela estuviera presente en lo que iban escribiendo. Y le quería preguntar a ellos cómo aparece Venezuela en su escritura. ¿Quién quiere Primero, ¿qué cosas quedaron de Venezuela o qué me quedaron de Venezuela? Desde lo más básico, desde la elección a arepas, de verdad, o sea, vivo buscando lugares de arepas en Buenos Aires, probándolos. Nadie nunca me quiere acompañar, entonces tengo que ir conmigo. No sé por qué mi familia hay tanta adhesión a la arepa, pero para mí soy fanático. Desde eso hasta un amor y un afecto que no me ha hecho volver. Sino más bien no volver, digamos, para retener ese recuerdo, ¿no? Hay mucho que me ha pasado muchas veces, de a veces que el conocer o profundizar es peor que quedarse con eso. Entonces el afecto es tan grande que creo que ha hecho que yo me resisto un poco a eso. Entonces nombraría esas dos cosas. Con respecto al revólver, yo tenía 2 años, o sea, no es un recuerdo propio, es un recuerdo de mi padre que vale lo mismo que nada, porque mi padre no era una persona de fiar en nada de lo que decía. Entonces, pero me parece interesante y aún así para la escritura me sirvió porque tengo una grabación de mi padre, en un cassette que me grabaron a mí cuando era niño en diferentes etapas y que llega hasta la etapa previa al exilio. Y una de las últimas grabaciones, yo le digo a mi padre: vamos al auto, vamos al auto, vamos al auto, vamos al auto de papá, vamos al auto de papá con mi hermana. Ahora vamos al auto. Entonces eso me engancha perfecto con el recuerdo, literariamente, ¿no? Así que lo usé mucho. ¿Y cómo aparece Venezuela? A ver, yo cuando dije que el exilio era mi tema, lo dije porque descubrí o empecé a hilar que todos los personajes que yo escribí o incluso que estaban en las películas tenían el componente común de que eran personajes que no se encontraban en el lugar, que sentían incómodos en el lugar que estaban, en trabajo, lo que sea. Entonces dije, bueno, el exilio explica un poco esto, porque el exilio es esa incomodidad permanente del lugar en el que uno está, aun cuando sea el lugar en el que nació o el lugar al que se fue, pero es esa incomodidad constante que yo encontré. ¿Cómo aparece Venezuela en lo que estoy escribiendo ahora? Que es lo primero que escribo, o sea, yo en realidad empecé a escribir a través de la maestría, escribí guiones, pero no es lo mismo. En Venezuela es eso, es la persecución del recuerdo, la persecución de la reconstrucción de la memoria en base a los propios recuerdos, que nunca son verídicos, por decirlo de alguna forma, y ajenos. Ajenos propios y construidos a través de otras cosas que por ahí no son ni siquiera vivencias mías, sino que tienen que ver con cosas del lenguaje. Mi padre se casó
cuando se separa mi madre se casa con una venezolana y tiene a mi hermana que nació en Estados Unidos, pero es venezolana, y entonces estuvimos muy ligados a Venezuela muy fuerte. Y cuando yo iba a su casa, viví un tiempo con él en Estados Unidos, se comía comida venezolana. Entonces como que Venezuela me persiguió toda mi existencia. Entonces eso está un poco preocupado. Bueno, para mí las cosas que escribo suceden en Venezuela, porque mi imaginario, como dijeron en la mesa anterior, o sea, el imaginario, no sé si de todos los escritores, pero creo que de muchos de nosotros, o no hace falta ser escritor, o sea, lo que uno imagina o lo que uno sueña como que se quedó en la infancia o en la adolescencia. Yo sigo, o sea, ¿con quién sueña uno? Uno sueña con los grandes afectos de las personas que te han marcado. No digo que uno no sueña con las de ahora, pero bueno, o sea, mi idioma sigue siendo pues, o sea, yo escribo así. Me acuerdo que mi segunda novela, pensé, ya que vivía en Argentina, que bueno, o sea, en vez de que pasara en Caracas, qué sé yo, ¿por qué no Mori trata de adaptarte? Entonces dije, bueno, está bien que pase en Buenos Aires. Entonces empecé a buscar las calles y qué sé yo para ponerlo. Y entonces después de que me he fijado por todas las calles podían andar y me voy imaginando el edificio y toda la cosa, y de repente me doy cuenta, pero como una totalmente estúpida que no me haya dado cuenta antes, que si caminan por la avenida Santa Fe tienen que hablar de vos. Y yo no iba a poner a mis personajes a hablar de vos, o sea, no solo no es que no lo voy a hacer, no es que me parezca mal, sino que no puedo, porque yo no pienso así. O sea, y cuando ella dijo pie de amigo, primero no entendí el chiste hasta que dijo ménsula. O sea, yo la palabra ménsula, o sea, menos mal que a mí no me ha tocado ir a la ferretería. O sea, si yo voy... O sea, tenés que leer el glosario. Claro. O sea, yo no hubiera sabido cómo... O sea, creo que me hubiera dado cuenta que lo que iba a decir no era pie de amigo, pero tampoco, o sea, es la primera vez que yo escucho eso. Entonces sí, mi parte desde la que escribo es allá. Bueno, lo fabuloso de Pie de Amigo o de Zapatilla es que uno no se da cuenta de lo absurdo que es. Las dos cosas, por ejemplo, ¿por qué Zapatilla? O ¿por qué Pie de Amigo? Es una cosa muy loca. Pero bueno, esa es la parte ventajosa, digo, que uno se confronta con la extrañeza y además toma mayor conciencia del lenguaje, ¿no? En cuanto a tu pregunta, bueno, yo desde que yo escribo siempre, pero muy lentamente y muy espaciado, así que desde que regresé en estos 14 años escribí 3 libros. En el libro anterior a en Crónicas Budistas, una parte del libro está en Venezuela, pero la otra no. Entonces no sé qué irá a pasar después. Y el último libro no está Venezuela en mi imaginario, pero está de muchas otras maneras, o sea, no solamente la arepa, y no es solamente el lenguaje, es la experiencia de 34 años en otro lugar. Así que, pero la diferencia, por ejemplo, entre Mori y yo, es que ella fue muy pequeña. Claro. Entonces ella siempre va a ser venezolana, o sea, es inevitable. Pero yo fui a los 24, o sea, mi primaria, mi secundaria y parte de la universidad transcurrieron aquí. Así que bueno, en mi caso la confusión es mayor. Pero no me preocupa para nada y está bien, lo acepto. Claro, los que tenemos el rollo somos Blas y yo. ¿O no? ¿O no? Sí, yo siempre hasta hace poco añoraba pertenecer a alguna parte. Y ahora últimamente pienso que en una de esas está bien
no ser de Mindoro, ¿no? Pero todavía me falta convencerme, o sea, no sé. O capaz eres de las dos. Claro, bueno, sí. Es que me dio rabia, un poco de rabia cuando en uno de los, no sé, que pusieron, o sea, que me pusieran, no rabia a los organizadores, sino que yo dije, ¿por qué me pusieron en la mesa de los argentinos? Yo quería estar con los venezolanos, o sea, ¿por qué me ponen? Pero bueno, también es verdad. Pero naciste, porque naciste. No, y además es verdad, sí, claro. Ori, pero vas a estar en el recital de poesía venezolana. Sí. Gracias. Estoy en las dos, entonces. Esto quería, me dejó pensando en la intervención. ¿Cómo es tu nombre, perdóname? Elda Morales. Que habló de José Tardón y me dejó pensando en, ¿no? Porque hemos estado presentando la cuestión de no de lo que uno deja, no, sino lo que dejan las comunidades migrantes o exiliadas en el lugar, lo que dejan. ¿No? En el caso de Sarbón, lo que deja esta experiencia de un profesor universitario, lo que queda ahí de quienes están transitoriamente o por un tiempo, 5 años, 10 años, 20, y eso queda en los espacios, ¿no? En los lugares. Y es un sentido que a veces no se construye del todo, ¿no? Precisamente por esa experiencia que por ahí es como más, puede ser más fugaz, ¿no? Pero es interesante pensar también, ¿no? En el país de acogida se nutre de un flujo de talentos, ¿no? Que lo constituyen como país también, ¿no? Como espacios, como ciudades, como comunidades universitarias, como espacios literarios, editoriales como vimos antes, ¿no? Que enriquecen los espacios donde eso sucede, ¿no? Y el caso, yo no sé si vos sabés que la biblioteca de José Sarbón está en toda la biblioteca de Sarbón está en un archivo que se llama CEDIN, ¿sí? Y tiene una enorme cantidad de libros editados en Venezuela y de materiales sobre Venezuela, por si tenés ganas de cruzar por ahí, te vas a encontrar, está el archivo y la biblioteca de José Sarbón, que fue un intelectual enorme, filósofo, historiador. Me gustó mucho que lo nombraron. Entonces, bueno, estamos como medio con el tiempo cercano. Podemos... Yo no tengo una pregunta, sino sí, un comentario. Sí. Blas, tenemos algo que te va a recordar más o menos a un raspado. Más o menos. Por ahí va. Ay, Caballero. lo vi Lo vi que andaba circulando. Me gusta demasiado. Para traficar a Roberto también. Sí, yo lo vi. Llegó El aroma, sí, antes de terminar rico. Te quedé sin Malta, eso sí. ¿Y esto que está traficado? ¿Cómo es el No, es un emprendedor venezolano que está fabricando aquí colita y malta. Yo no quiero ser muy despectivo, pero lo mejor de la migración venezolana es la cantidad de estos productos que están circulando. Es maravilloso. No los escritores ni nada de eso. ¿Cómo? No los escritores ni nada de eso. No, La literatura y la cultura no. Los pequeños. Claro, que se consiga harina pan. ¿qué? Que se consiga harina pan. Antes te la tenían que traer de Si viaje. empieza a circular por Buenos Aires un camioncito de raspado, me vuelvo loco. En cualquier momento. Sería maravilloso. Bueno, muy bien, si no hay, si no quieren ninguno, cerrar con algo, comentar con algo, el ida y vuelta, el paréntesis, nos vamos a quedar con la sección de Blas, que le decía que mi hijo también se llama Blas, así que, y no hay ninguna
pregunta o... Sí, dale, sí, tenemos 10 minutitos para seguir charlando. Simplemente gracias. Sé que lo dijeron al comienzo del evento, pero también quiero agradecer este espacio que nos brindaron, la oportunidad de este intercambio tan lindo que se está dando. Bueno, agradecer eso a todos. Bueno, y yo quizás sí quiero, o sea, se me ocurre algo más, y es decir que ambos países se han recibido unos a otros con los brazos abiertos, ¿no? Porque la verdad es que mis padres, o sea, cuando nosotros llegamos allá, como comenté, los primeros amigos fueron parejas de otros argentinos que estaban allá, pero después, o sea, a medida que fueron pasando los años, los amigos eran venezolanos, argentinos por igual, y nunca sentí o sintieron ellos ningún tipo de que te miren mal o que no te reciban con los brazos abiertos en Venezuela. Y me alegra enormemente también que en Venezuela los venezolanos, que en Argentina los venezolanos hayan sido recibidos de la manera como han sido recibidos, que no ha sido en todas partes, ¿no? Así que me parece que bueno, que entre otras cosas eso es algo en lo que se parecen los dos países a los que pertenecemos, los que estamos en esta mesa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adriana. Y bueno, continúa mañana, ¿no? Si quieres contar. Mañana entonces, el último día en el Centro Venezolano Argentino Aragonés, esto es en Villa Crespo, Juliana Álvarez 866. Vamos a tener las últimas 2 mesas, vamos a tener la presentación de la antología de cuento venezolano y finalmente un recital de poesía y un cierre con música. Acompáñenme.